Buenas, bienvenidos nuevamente a otro encuentro en Historia de la Educación. En esta ocasión vamos a trabajar en la segunda parte de este video, en el cual vamos a ver algunas cuestiones referidas a terrorismo de educación desde la mirada de Pablo Pineau y Marcelo Mariño. Pero en esta ocasión vamos a trabajar con este libro que es El principio del fin. No sé si va a salir al derecho en esta grabación. Me parece que es un libro que de manera personal es de lectura obligatoria para toda docente en formación, porque explica las cuestiones centrales de políticas pedagógicas, educativas, que se llevaron adelante durante la última dictadura militar y que tienen implicancia hasta el día de hoy. Lo que hace primero el autor en el capítulo en el cual vamos a trabajar es dar una descripción general del escenario del 76 con respecto a las cuestiones pedagógicas y educativas. Él va a sostener que justamente todo lo que empieza a pasar a partir de la dictadura militar tenía un escenario previo, digamos, hay una construcción que, como ya dijimos, se sostuvo a nivel latinoamericano y que conocemos como el Plan Cóndor para llevar adelante en los años posteriores, vamos a hablar de fines de los 80, principios de los 90, el modelo neoliberal con su mayor fuerza. Es decir, que las dictaduras militares que se dieron simultáneamente en toda América Latina significaron un plan macroeconómico para activar un modelo neoliberal posterior. Luego de la descripción general, que es la que estaba nombrando anteriormente, el autor en este capítulo lo que hace es hablar de acerca de tres posturas político-pedagógicas que estaban en tensión para la época cuando inicia la dictadura militar y que vamos a ver que justamente gana una. Él establece que hay, por un lado, una posición que dice que hay que cuidar el canon del sistema de instrucción pública centralizado, es decir, sostener las cosas como están. ¿Qué significaba eso? Sostener la vigencia de la ley 1420, sostener, digamos, el ingreso a las universidades, pero con ciertas cuestiones vinculadas a exámenes de ingreso. Digamos, sostener lo más conservadoramente posible lo que había sido el sistema de instrucción pública hasta el momento. Por otro lado, una segunda postura, que es la que vamos a ver que termina ganando con la imposición de la dictadura militar, es la modernización excluyente. ¿Qué sostenía esta postura? Que básicamente hay que mover todo el sistema de instrucción pública, pero no bajo una cuestión democrática, sino que sea más excluyente, bajo las ideas de excelencia, profesionalización y bajo esos discursos de sentido común de que solamente lleguen los mejores, que son discursos meritocráticos. Lo que se proponía justamente era, digamos, poner un tope a ciertos sectores sociales que habían ingresado a las universidades, estamos hablando de los hijos de obreros, para que solamente ese espacio sea para algunos, los hijos de la élite. Pero esto se hacía bajo, digamos, el ingreso de una lógica de privatización de los niveles educativos superiores con situaciones de arancelamiento. La tercera mirada, digamos que es la modernización incluyente, la va a denominar el autor, porque es justamente la que se opone y la que está en tensión, que proviene básicamente de la renovación cultural de los 60. Lucre explicó bastante cómo se estaban dando estos movimientos sociales y estudiantiles en vistas de pensar que la sociedad podía tener otras bases igualitarias de derechos, inspirados, digamos, en las cuestiones que estaban pasando a partir de la Revolución Cubana, a partir del crecimiento de la izquierda, de la lectura del marxismo y de movimientos sociales estudiantiles y obreros. Digamos que esta modernización incluyente estaba pensando en una mayor democratización y acceso a las políticas educativas, a los niveles educativos superiores, pero también un acceso a la cultura a un nivel general. Vemos que la disputa francamente se da entre estas últimas dos posiciones y lo que termina pasando para el 76 es el triunfo, podríamos decir, de esa segunda posición que implica el ingreso en miradas neoliberales de corte excluyente para la sociedad, que vamos a ver que persiste hasta la actualidad con algunos efectos de esas políticas que se llevaron adelante. Ya para la siguiente cuestión, cuando el autor comienza a trabajar cuáles son esas características del terrorismo de Estado, él dice que todo esto se fundamenta en dos estrategias a nivel político-pedagógico. Por un lado, la estrategia represiva, que es la que vamos a desarrollar con mayor énfasis, y por otro lado, la estrategia discriminadora, que no la tienen en las cuestiones para leer, pero sí nos parece importante que sepan, porque sobre eso se fundamentan todas las políticas públicas del neoliberalismo de los 90 que vamos a tener posteriormente. Entonces,
Para comenzar, vamos a empezar a hablar acerca de qué es esto de la estrategia represiva. Para que podamos entender cómo se da este esquema represivo, el autor sostiene una premisa que es justamente lo que va a desarrollar en este apartado. Yo la voy a leer. Dice: para establecer el control social, se establece que todo hecho social es un hecho político. Punto número 1. Punto número 2. Todo hecho político es un hecho subversivo. Punto número 3. Todo hecho subversivo debe ser reprimido. Bien, entonces, en esta situación, lo que pasaba es que cuando hablamos de que todo hecho social es un hecho político, vamos a remarcar que todo hecho social implica desde cuestiones de militancia en partidos políticos, estudiantiles, centros de estudiantes, digamos, podríamos pensar eso como a grandes rasgos en una escala más evidente de hecho político, hasta situaciones como participar en cooperadoras, tener reuniones, establecer charlas, leer un libro prohibido. Vamos a ver que la escala de que todo hecho social es un hecho político se va a maximizar, porque justamente todos los hechos son sociales. Y la tinte de que todo hecho social es un hecho político, la cuestión política es visto justamente como algo peligroso, por lo cual se establece la tercera premisa, que es que eso peligroso debe ser reprimido. Y esa represión no es aislada, no es como la situación que ya hay un germen de justamente de represión en la noche de los bastones largos con Onganía, sino que justamente la represión se organiza a las 24 horas del día. La represión es violenta, fuertemente violenta, y está vinculada con situaciones de tortura, desaparición forzada, muerte, donde se teje una red justamente de persecución social. Primero hacia, digamos, las personas identificadas como militantes y dirigentes de ciertos movimientos y asociaciones, para ir bajando en esa escala hasta, por ejemplo, el número de alguien que estaba en la agenda de una persona que había sido perseguida. No es una cuestión casual esto, es justamente instalar un modelo de terror para que eso se difunda en toda la sociedad, a tal punto, van a decir los autores, que hay una situación de autohigienismo. Me cuido por las dudas, no hablo, no participo, no me meto, porque mirá si llego a ser pensado como un subversivo. Y esto funcionó de una manera, digamos que se instaló socialmente, porque era algo que pasaba a las 24 horas del día. Vamos a ver entonces cuáles son los puntos que destaca el autor. Como dijimos, la suspensión de los derechos y las garantías constitucionales también lleva a la reacomodación de la concepción de educación, o sea, ¿para qué educar? Y acá hay una vuelta, digamos, a los valores más conservadores. Como en todo golpe de Estado, siempre hay una alianza entre el ejército, los sectores más conservadores, entre los cuales también ubicamos la Iglesia Católica. Entonces, en este sentido, vamos a ver que hay un intento de volver la educación hacia esos valores y moral cristiana que se habían perdido a lo largo de la década del 60 y principios del 70. Por lo tanto, el concepto de educación, el fin de la educación, cambia rotundamente de ser pensado, por ejemplo, como veníamos charlando de esto de educar al trabajador, hablar de situaciones de conciencia social, los talleres de alfabetización que se daban en las villas, el concepto freiriano de educación y alfabetización popular es puesto en discusión, justamente es totalmente censurado, para llevar adelante que hay que educar al buen cristiano, a ese buen ciudadano. Por eso también es que es el cambio en el currículum, en los contenidos escolares, en las formas de nombrar ciertas materias, y a partir de ahí vamos a ver una educación de corte espiritualista, porque digamos que hay una vuelta a esos valores, y de alejamiento. Se lo conoce también como una etapa bastante oscura, oscurantista, porque justamente desaparecen un montón de contenidos vinculados a las cuestiones científicas para darle más peso a esos contenidos de corte moral. Dentro de estas cuestiones que se llevan adelante, una de las primeras medidas que el autor va a ir describiendo en orden progresivo es la Operación Claridad. Siempre hablamos acerca de esto, me parece que es un punto importante a tener en cuenta porque es como la base para entender después qué otras políticas educativas se llevan adelante. En un principio, una de las actividades represivas
que es llevada adelante desde el Ministerio de Educación, que por supuesto es desarticulado y desmantelado, es la censura de textos escolares. Dentro de la Operación Claridad lo que se hacía era investigar, es un proceso de espionaje de autores, de libros, de contenidos escolares, y que eso va a llevar después a investigación de equipos directivos, escuelas, instituciones escolares, universidades, estudiantes, viendo qué era lo que se leía, qué era lo que se consumía, para poder ver justamente la revisión de todos esos contenidos. En el caso de algunos libros directamente eran totalmente censurados, en el caso de otros libros escolares, por ejemplo de los niveles primarios y secundarios, eran intervenidos. Se cambiaban palabras, se cambiaban términos y se le daba otro sentido totalmente opuesto al que había querido darse desde el autor. Los negocios millonarios que hicieron ciertas editoriales con el régimen que estaba en el poder. Por ejemplo, editoriales como Santillana, Capeluz, el mismo Villiquen, fueron beneficiados porque eran vistos justamente como esos lugares, esos aparatos ideológicos. Algunos autores, autoras hablan de la usina ideológica, donde justamente quienes escribían en esas revistas, Villiquen, Anteojito, todo, era una construcción de ese ser nacional que vuelve a ser llamado desde el valor de la dictadura militar, y todos esos contenidos eran pensados. Los libros que directamente llegaban a las escuelas eran de esas editoriales y tenían justamente un interés ideológico y económico también. En el libro van a encontrar un ejemplo sobre la lectura que es casi un clásico, que es Pedro del Bosque, Juan de la Ciudad, no sé si lo dije bien o está al revés, en el cual hay una revisión de qué palabras son sacadas a partir del régimen militar. No es una cuestión solamente de pensar en las palabras, sino es una cuestión de pensar en cómo esas palabras llevan a direccionar el sentido educativo hacia otro lugar. Aparecen palabras como el sol en mayúscula, vinculado a una idea religiosa y ligado a la idea de Dios. Aparece fuertemente la idea de patria. Se anula totalmente el concepto de conflicto de los libros, por lo tanto hay ciertos libros que son censurados. Dentro de los más nombrados hay cuestiones que se censuran incluso desde la literatura infantil, desde Jardín de Infantes. Un elefante ocupó mucho espacio, de Elsa Bornerman, es un clásico, es muy corto, léanlo. Una torre de cubos, de Laura de Betach. Son todos libros que son vistos como peligrosos porque justamente plantean el conflicto social. Ustedes pensarán, o podríamos analizar, pero ¿cómo en un libro de cuentos pensado para niños de 5 años va a ser visto como algo peligroso? En realidad, el lenguaje utilizado es visto como peligroso, pero también porque se piensa que la educación es como el semillero de los subversivos y por lo tanto hay que interrumpirlo y sacarlo de raíz. Un punto en el cual el autor hace mucho énfasis es en la construcción del manual del subversivo, Conozcamos a nuestro enemigo. Es un manual que fue difundido para la época, ustedes lo tienen como fuente obligatoria para leer y es requerimiento para el parcial número 2, pero más allá de eso es importante que nos podamos acercar a ese documento. Es un documento histórico, es una fuente primaria que fue elaborado justamente por quienes participaban censurando los libros, revisando lo que se enseñaba en la escuela, porque es un manual que llegaba a las escuelas, específicamente a los equipos directivos, era repartido. Ustedes se van a dar cuenta que no es un folleto, es un manual, tiene una cantidad de páginas bastante importante en la cuales se iba describiendo cómo es ese enemigo, cómo se identifica al que es subversivo. Vamos a decir que establece varias cuestiones y lo que busca, el objetivo central justamente de ese manual, es que equipos directivos, docentes y los mismos estudiantes se animen a denunciar, a delatar a aquellos que podían ser sospechosos de estar en alguna organización, pero también en esta ideología justamente de implantar el terror, todo aquel que se pudiera llegar a considerar sospechoso de algo. Voy a leer, por ejemplo, algunos ejemplos, pero se pensaba como alguien sospechoso de ser subversivo, por ejemplo, si exigía un nuevo examen, reclamaba por alguna nota, un profesor que no aprobaba a tantos alumnos, aquellos que establecían escritos muy críticos en las respuestas a sus trabajos, aquellos que repartían panfletos por el retiro de la policía en las universidades. Es decir que esto buscaba implantar el terror y considerar justamente como sospechoso a la mayor cantidad de gente posible. Es paradójico, pero el manual termina siendo retirado un tiempo después de ya ser repartido,
porque se analizó que justamente explicaba tan bien lo que era ser un subversivo que podía ser utilizado en contra del régimen dictatorial. Todo esto se termina de reforzar bajo una cuestión de violencia simbólica. El autor va a decir es una represión cotidiana, es un disciplinamiento que va desde el cuerpo hasta las ideas. No sé si ustedes han hablado o tienen gente que transitó por la época de la dictadura militar, pero tenemos cuestiones desde lo físico, como por ejemplo la vestimenta, el corte de pelo, las palabras que se utilizan, hasta los libros que lees, la música que escuchás, porque la represión es cotidiana y es las 24 horas del día. Por eso hablamos de la censura, por ejemplo, de grupos musicales, de ciertos programas televisivos. Sin embargo, también vemos en eso que en contrapartida hay una construcción de lo que sería avalado, y ahí van a encontrar muchísimos personajes que están hasta el día de hoy, por ejemplo, teniendo sus programas que para la época eran también, digamos, unas usinas ideológicas de que todo estaba bien, como se estaba llevando adelante el régimen de la dictadura militar. Por nombrarle Susana Jiménez, las películas de Olmedo y Porcel que no fueron censuradas, Mirta Legrand con sus almuerzos, que fue una de las primeras que fue habilitada, para volver a eso, músicos como Palito Ortega. Y en contraposición tenemos un montón de gente que tuvo que exiliarse, como León Gieco, Mercedes Sosa. Vemos las canciones que no eran censuradas de Charly García en Sui Generis o Serú Girán, porque justamente tenían un uso del lenguaje tan alejado, tan abstracto, como por ejemplo pueden ver en Los Dinosaurios o en El País de Alicia, que no era visto como algo peligroso porque había que inferir, digamos, sobre la letra esa construcción de subversión. Ya hacia el segundo punto, que es la estrategia discriminadora, que ustedes no lo tienen para leer, pero que es importante que lo conozcan porque les va a servir para pensar por qué el neoliberalismo plantea ciertas cuestiones ya en los 90, estamos hablando de que lo que no terminó de hacer la estrategia represiva lo va a terminar de hacer la estrategia discriminadora. Ahí vamos a tener después que sumar para más adelante el texto de Maristela Svampa, La sociedad excluyente, porque justamente acá tenemos en la dictadura militar la base de lo que se va a considerar después como legítimo y necesario para llevar adelante esa estrategia de dejar a sectores sociales fuera de los derechos sociales, justamente. En la estrategia discriminadora vamos a ver cómo avanza todo el modelo tecnocrático en educación. Básicamente, para el modelo neoliberal, la educación es un gasto, no es una inversión, no es parte de un derecho social, no es algo necesario, no es algo que tiene que garantizar el Estado, sino que básicamente es un gasto público. Por lo tanto, solamente tendrían que acceder quienes son los mejores. Hay una escena muy interesante, no sé si ustedes han visto La historia oficial, pero es una película sumamente recomendable. Es la primera película ganadora del Oscar argentino y me parece que es importante. Hay una escena en la cual se habla justamente de que los que perdieron son los que van a tener que pagar esa deuda. Pensemos que para la dictadura militar es cuando se incrementa de una manera a grosso modo la deuda externa, pero también es donde se imponen ciertos procesos de privatización, es donde comienza, digamos, toda la mirada neoliberal acerca de que lo público es algo de baja calidad, donde se empieza a hablar del discurso de la eficiencia, donde se empieza a hablar de la pedagogía por objetivos, donde se piensa que el trabajo docente no tiene que ser político, sino que es neutral y despolitizado. Por lo tanto, vamos a ver que justamente ahí es el germen de lo que después vamos a ver con mucha fuerza en los 90 con todo el desmantelamiento de lo público. No solamente su desmantelamiento, sino la construcción de una imagen de que lo público es negativo, que es un gasto del Estado y que justamente habría que achicar ese Estado. Ese término lo vamos a hablar más adelante igualmente. Hasta acá el encuentro del día de hoy. Espero que les haya servido este video y cualquier duda estamos por el foro de consultas. Nos vemos.